Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy les voy a mostrar este nuevo diseño de estufa o cocina Rocket. Como siempre les voy a dejar todas las medidas y bueno, les voy a mostrar el funcionamiento, para mí, cómo sirve para mí, cuál es mi opinión y bueno, espero como siempre la opinión de ustedes. Así que quédense hasta el final del video y me dejan su opinión de este nuevo diseño que vi de un youtuber ruso. Y bueno, decidí armar mi versión, trabajé bastante, pero me parece que los resultados no son los óptimos. Miren el video hasta el final, así me dan su opinión también.
Como vieron en las primeras pruebas, larga mucho humo, es como que le falta aire para completar la combustión, así que lo que vamos a hacer es agregarle 2 entradas de aire en la parte de atrás, regulable por supuesto, con tapas, como tiene regulación la parte de abajo, vamos a regular a los costados, pero le vamos a agregar entrada de aire. Ven, ahí está generando mucha llama con todos los respiraderos abiertos. Pero, ¿qué pasa? El caño tenía asfalto adentro, por eso está humeando demasiado. Ahora vamos a esperar que llegue a temperatura, a ver si cerramos la tapa y funciona realmente. Pero se nota cuando cerramos la llama baja, cuando cerramos un poco la entrada de aire. Ven, ahí ya casi no larga humo, ya está tomando temperatura. Pero cuando cerramos la tapa se ahoga. Ahí ya en temperatura le cerramos las entradas extra que le habíamos hecho. Dejamos abierta abajo nomás y no larga tanto humo. Ahora vamos a cerrar acá, a ver. Ahí cerramos y se apagó casi. Listo, gente. Conclusiones finales. No me convence del todo el funcionamiento de este diseño. Pero bueno, les dejo el video para que ustedes me den su opinión. Yo voy a seguir trabajando, tratando de buscarle otras mejoras porque no me convence del todo el funcionamiento. Quedó caliente bastante tiempo, pero larga mucho humo y la verdad que no me convence como andan otras Rocket. Así que bueno, espero sus comentarios y sus opiniones.